Hey, ¿qué onda? Continuamos con nuestra serie en Génesis. Hoy avanzamos al capítulo 3. Antes de entrar en el mensaje, quiero recordarte que el viernes, eso sale el lunes, entonces hace unos cuantos días, ya salió la masterclass de Apocalipsis en Patreon. Entonces, si tú apoyas en Patreon, a partir de $5 ahí lo puedes ver. Y si lo haces, muchísimas gracias. Y estoy muy emocionado por esa masterclass. Entonces, se va a estar subiendo un episodio cada viernes, entonces ahí para que estés al pendiente de eso. Entonces, hoy vamos a leer el capítulo 3 de Génesis, del versículo 1 al 7. Lo oramos y lo consideramos. Dice así: La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que en el día que coman se les abrirán los ojos de ustedes, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, y que era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y lo comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Padre, te pido que nos hables en el día de hoy al considerar la caída del hombre, la tentación de la mujer, el engaño de Satanás. Padre, te pido que nos enseñes para no ser ingenuos a sus maquinaciones. Que sepamos que tenemos un enemigo cuyo objeto es nuestra destrucción, cuyo deseo es vernos alejados de ti. Que sepamos que hay más en este mundo que lo que alcanzamos a percibir o reconocer con nuestros propios ojos. Padre, que estemos a la expectativa de tu socorro, pero también al reconocimiento que necesitamos tu socorro de las fuerzas malignas. En nombre de Jesús. Amén. C.S. Lewis dijo acerca de demonios, pero aplica también a Satanás, que hay dos errores que cometen los humanos que son igual de graves. El primer error que cometen los humanos es que descartan la existencia de los demonios y tienen una perspectiva del mundo meramente natural. Entonces, ese es el tipo de personas que son escépticas, normalmente tienen estudios y dicen, no, eso de lo sobrenatural, yo no le doy ningún tipo de peso. Y luego es al otro extremo, que todo es demoníaco, que todo es causado por Satanás, que no estamos dispuestos a tomar responsabilidad por nuestras acciones. Un poco lo que veremos la próxima semana de la perspectiva de Eva, que dijo fue la culpa del diablo, y muchas veces en vez de arrepentirnos de las fallas que tenemos, queremos echarle la culpa al diablo. Hoy vamos a hablar acerca del diablo, y hay un dicho en México que se me hace chistoso y me gusta. Ese dicho es: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y al estar considerando el pasaje de hoy, que es la introducción a Satanás y a la maldad y al pecado, que hay cierta verdad en ese dicho, que el diablo es observador, que el diablo se informa acerca de su presa. ¿Y qué es lo que hace con eso? Su título en hebreo nos da un poco de iluminación a cuál es la función de nuestro enemigo. Cuando tú y yo decimos Satanás, no está usado correctamente. La palabra Satán es un verbo, significa acusar. Entonces, debería de ser el satanador o el satanizante, que pinta más la idea de esto, que ¿cuál es la vocación de nuestro enemigo? La vocación de nuestro enemigo es acusarnos, es atacarnos. En la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, se habla muy poco acerca de Satanás. De hecho, hasta en esta historia no dice concretamente que es Satanás. Eso lo dice en otras partes de la Biblia. Se lo dice en Ezequiel, que narra que estuviste en el huerto como dragón. Entonces, como que esa idea de serpiente, dragón. Y en el Nuevo Testamento nos dice que Satanás era el dragón, la serpiente antigua. Entonces, sí hay narración bíblica que nos dice que este es Satanás, pero aquí no lo expresa de tal modo.
Y una de las pocas veces en el Antiguo Testamento que se habla de Satanás o del diablo, o del Satán quizá más precisamente, es en Job, que dice que llega esa figura al cielo y se llama el Satán y dice: he estado paseándome por el mundo. Que el Satán, que el acusador, está observando nuestras acciones para llevar una demanda en nuestra contra a Dios. El hecho que el Antiguo Testamento habla muy poco acerca de Satanás y de demonios es porque el Antiguo Testamento se enfoca más en los poderes humanos siendo influenciados por poderes malignos. De hecho, usa intercambiablemente ideas satánicas con los reyes que estaban atacando a Israel. En el tiempo intertestamental, después de que se escribió Malaquías y antes de que se escribió Mateo, o antes de que se escribió el Nuevo Testamento, hubo mucho que se escribió acerca de demonios y de esa figura que nosotros conocemos como el diablo. Entonces, para cuando el Nuevo Testamento se escribe, Jesús casi no lo explica, lo da por un hecho que sus lectores identifican muy bien a esta figura, pero es muy ambiguo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, aquí tenemos quizá de toda la Biblia el indicador más preciso de cómo es nuestro enemigo. Dice versículo 1: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? Lo primero que nos dice es que es la serpiente. Ahora, literalmente esa palabra significa serpiente, pero también tiene una connotación figurativa de ser observadora, de un ser observador. Lo que está diciendo es que, una vez más, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Que el diablo está recorriendo el mundo, observando y haciendo anotaciones. El Satán conoce tus debilidades. Y el diablo no es tonto y no te va a atacar en tus fortalezas. No te va a atacar en tus áreas de disciplina. No te va a atacar en las áreas donde has hecho un buen trabajo estableciendo fortalezas. Te va a atacar en tus debilidades. Te va a atacar en los huecos en tu armadura. Te va a atacar en las áreas que no has fortalecido. ¿Por qué? Porque es una serpiente sigilosa. No sé si alguna vez has visto cómo una serpiente ataca a sus presas, que se esconde y observa. Y ve cómo pasa el ratoncito y está buscando la distracción. De la misma forma, Satanás está esperando que te distraigas para atacar. Y no digo esto para asustarte, digo esto para prevenirnos a los ataques demoníacos de esta serpiente que nos está observando. Dice que la serpiente era más astuta. Ahora, esto no lo sabía y cuando lo vi digo, wow, está muy intenso esto. La palabra astuta significa engañadora, pero la palabra en hebreo es la misma palabra que desnudo, que vimos al final del capítulo 2, que dice que ambos estaban desnudos y no tenían vergüenza. Es como el negativo de desnudo. Entonces también tiene una idea como de hipocresía, pero de aparentar algo y ser otra cosa. Entonces, con la idea de desnudo, también como vulnerable o abierto, esta palabra es como aparentar ser abierto, aparentar ser honesto, pero ser todo lo contrario. Es como en español, si tú dices que algo es nutrido, algo está bien alimentado, y si algo está desnutrido y le agregas el prefijo des, significa lo opuesto. Entonces, alguien que está desnutrido es alguien que le falta nutrición. Igual con el prefijo in. Si alguien está feliz, está alegre, y si alguien es infeliz, es miserable. Ese prefijo in le cambia completamente el significado, grato o ingrato. Eso sería como indesnudo, lo opuesto a desnudo. Una vez más, esa connotación de hipocresía, que cuando Jesús atacó a la institución religiosa, dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, son generación de víboras, igual de idea, y dice hipócritas. Pone esas tres ideas juntas: diablo, víbora, hipócrita. Eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento, que el diablo se presenta como ángel de luz, se presenta como algo que cuando lo vemos pareciera ser algo honesto, algo verdadero, algo abierto. Y tantas personas cuando caen en pecado dicen cosas como,
usemos un ejemplo, personas que se alejan de la Biblia y empiezan a meterse en rollos espirituales que les alejan de la Biblia y dicen, oh, es que la persona que me lo presentó se veía tan honesta, hablaba con tanta convicción, lo pintó de una forma tan real. ¿Qué es eso? Esa es la maquinación del enemigo, haciendo las cosas parecer lo más cercano a la verdad, pero siendo mentira. Confundiéndonos con aparentes sinceridades. Y también ese contraste, que el hombre y la mujer estaban desnudos y no tenían vergüenza, y la serpiente era más indesnuda. Utilizaba esta fortaleza aún en su contra. Dije que te atacan tus debilidades. También usa tus fortalezas en tu contra. En Jiu-Jitsu, si alguna vez has entrenado artes marciales, tú sabes que la idea es usar la fuerza de tu enemigo en su contra. Satanás es una serpiente sigilosa, es más astuta. Y esa idea de serpiente astuta es, Satanás no ataca frontalmente. Es estratega. Como ya dije, el Nuevo Testamento habla de él como un ángel de luz. Entonces, lo primero que nos dice de Satanás es que es una serpiente, que es observadora, que es astuta, engañadora, que es hipócrita, que busca herirte a través de su astucia. Dice que es más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, me gusta como dice, estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas. Dice, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Esa frase, con que Dios les ha dicho. Ese es el modus operandi de Satanás, de el Satán. Hacerte cuestionar lo que Dios ha dicho. Con que Dios te ha dicho. Esa frase en sí tiene una potestad maligna terrible. Cuando empiezas a cuestionar lo que Dios claramente ha indicado. Donde intentas hacer ambiguo algo que no es ambiguo, que es directo, algo que es franco. Satanás busca poner sombras donde Dios ha puesto luz. Satanás busca meter confusión donde Dios ha puesto claridad. Satanás busca confundir donde Dios ha intentado dirigir. Con que Dios ha dicho esto. Ni me gusta decirlo, se escucha satánico decir eso. Eso es la forma que Jesús fue atacado por Satanás. Satanás utilizó la palabra de Dios, pero la torció. Satanás le dice a Jesús, ¿qué no dice la Biblia que Dios te va a sostener con tus ángeles? Entonces aviéntate del pináculo del templo. Y Jesús lo ataca con la Biblia, con la claridad. Toma un pasaje ambiguo donde el salmista dice, hey, Dios no te va a dejar caerte. Y Satanás le dice, aviéntate del punto más alto del templo. Y Dios le dice, hey, estás torciendo las escrituras. Déjate, doy una escritura clara. No tentarás al Señor, tu Dios. Aquí no estamos hablando de ambigüedades con ángeles y que no dejarán que te golpees el pie. Aquí estamos hablando con claridad. Cuando Satanás busca torcer escrituras, regresa a las escrituras básicas y claras. Esa quizás es la mejor forma de blindar tu corazón y tu mente en contra de los ataques de Satanás. Ser un bereo. Los bereos eran cuando llegó Pablo y estaba predicando, que iban a las escrituras para asegurarse que lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Sea amante de la escritura. Dedícate a conocer la Biblia. Dedícate a conocer el corazón de Dios a través de la Biblia. Entonces le dijo, con que Dios ha dicho, y Satanás aquí voltea las palabras de Dios. Dice que no pueden comer de ningún árbol. Eso es lo opuesto a lo que Dios dijo. Dios dijo, puedes comer de todos los árboles, menos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás no solamente busca distorsionar la verdad, también hace eso. Satanás busca presentar un 90% de verdad con un 10% de mentira para engañarnos. Una vez más se presenta como ángel de luz. Pero también hay veces que Satanás va a intentar meterte esto en la cabeza. Dios es aburrido, Dios te está limitando, Dios no quiere que disfrutes la vida. Cuando si vemos el diseño de Dios es, hey,
procrea. Crea el sexo, crea la desnudez, crea el matrimonio, crea este lugar donde puedes comer hasta animales. Dios le da la opción de comer animales, comer frutos. O sea, están en un lugar paradisiaco y Satanás llega y dice, Dios no quiere que hagas esto, Dios no quiere que goces, Dios no quiere que disfrutes, cuando Dios ya le había provisto todo el goce y disfrute que podían imaginarse estas personas. Una vez más, esta sigue siendo la estrategia de Satanás. Si alguna vez tienes este pensamiento, Dios no es justo, Dios no es bueno, Dios no me ama, estás permitiendo que el enemigo meta pensamientos en tu mente que van contrarios a la realidad. La mentira satánica más destructora es creerte esto: Dios no te ama. Nada podría ser más lejano de la verdad. Nada podría ser una distorsión más demoníaca y satánica de la realidad. Dios sí te ama. Dios está contigo. Dios te acompaña. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que disfrutes dentro de sus parámetros. Sus parámetros no son para limitarte o destruirte, sino para defenderte y darte los parámetros para el mayor placer. Pero el enemigo llega y busca confundirnos. Si alguna vez has dejado que este pensamiento entre a tu mente, sácalo, porque no viene de Dios. Cuando piensas, Dios, esto no es justo, cambiemos nuestra conversación a Dios, no lo entiendo, pero sé que tú eres justo, sé que tú eres bueno, sé que tú conmigo estás. Versículo 2. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Entonces la mujer tiene a grandes rasgos las instrucciones de Dios, sin embargo le agrega. Dice, no comerán de él, versículo 3, ni lo tocarán. Satanás busca distorsionar la Biblia, pero aquí Eva cometió un error igual de grave, que es agregarle a la palabra de Dios, agregarle a la Biblia. Eso se conoce como el legalismo. Legalismo es cuando tú tomas cosas que no vienen en la Biblia y se las agregas. Doy ejemplos. La Biblia dice que no debemos de amar el mundo. Y la mayoría de cristianos lo aplican diciendo no debes de escuchar música que no es cristiana. Usamos ese ejemplo. Hay 1,000,000 de ejemplos. ¿Viene en la Biblia que no debes escuchar música no cristiana? No. Pero para muchas personas eso es casi palabra de Dios. Si escuchas música no cristiana, estás pecando. La Biblia no dice eso. Eso sería legalismo. Eso es agregarle a la Biblia algo que no viene en la Biblia. ¿Y cuál es el peligro del legalismo? El peligro del legalismo es que si llegas a transgredir en contra de tus reglas inventadas, ¿qué es lo que haces? Vas cauterizando tu conciencia a tal modo que cuando llegas a las reglas que sí son divinas, las puedes romper sin sentir culpa porque ya te acostumbraste a romper reglas. Estaba leyendo que dentro de la tradición rabínica, eso no está en la Biblia, que cuando Eva dijo, ni la tocarás, que la serpiente le dijo, a ver, tócala. Y que Eva tocó el fruto. Y que al tocar el fruto, nada le pasó. Y que, una vez más, rabinos metiendo un poco su interpretación o coloreando un poco la historia, dicen, ¿ves? Ese es el peligro de agregarle a la palabra de Dios. Porque cuando le agregas a la palabra de Dios, rompes algo que tú inventaste y porque no sentiste consecuencia o porque ya te acostumbraste a sentir esa culpa, cuando llegas a las cosas que realmente importan, lo puedes romper con mayor facilidad porque has entrenado tu mente a ya romperle reglas que estás inventando tú. Una vez más, eso no viene directamente en la Biblia, pero dice que, si ves en unos cuantos versículos, dice que tomó y después comió, que primero tocó el árbol y rompió su regla imaginaria, y quizá eso es lo que le permitió romper ahora sí el mandato divino sin tanto cargo de conciencia en ese momento. Dice Pablo que debemos de aprender a dividir correctamente la palabra de verdad. ¿Qué significa eso? No agregarle y no quitarle, no restarle ni ponerle, no inventarle ni olvidarle cosas que Dios quiere. Hay tantas reglas tan importantes en la Biblia para nosotros. No es que la Biblia es antirreglas, es antirreglas agregadas. Versículo 4. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Una vez más, esa es la forma en que nuestro enemigo opera.
Satanás busca convencerte que no habrán consecuencias de tus acciones. Una vez más, estamos hablando de ataques demoníacos. Uno de los ataques demoníacos más comunes es esta mentira: nadie se va a enterar. Es como David, que conoce una historia, estaba viendo a su vecina desnuda y él siendo hombre casado y ella siendo mujer casada, le valió y la invitó a su casa y tuvo relaciones con ella y quedó embarazada. Entonces mata a su esposo y él piensa, nadie se va a enterar, hasta que llega el profeta y le dice, tú eres ese hombre, diciéndole que tú fuiste el que tomaste lo que le pertenecía a tu vecino y lo mataste. El pecado, dice Jesús, que todo lo que es hecho en las tinieblas será sacado a la luz. El enemigo te dice, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, nadie se va a enterar, tú no te preocupes, lo que no conoce no hiere, tú simplemente asegúrate que aprendas a mentir bien. O sea, ¿qué onda con eso? Eso es mentira de Satanás. La verdad hace libre, la mentira esclaviza, y el problema de la mentira es que te hace doble culpable. Ya cometiste una acción y ahora lo intentas encubrir con una mentira. ¿Y qué es lo que sucede? Estás cayendo en la trampa satánica que te dice no van a haber consecuencias, y aunque no se enteren, van a haber consecuencias, porque Dios es justo, porque Dios sí ve. Estaba escuchando una historia que se me hizo bien fuerte de una mujer que estaba senil, que estaba en su lecho de muerte y que estaba llorando porque veía a una mujer en su cuarto. Y sé que es como historias de TikTok, no, Storytime. Y veía una mujer en su cuarto y tenía mucho miedo. Y cuando estaba en su momento senil, le dijo a su nieta que una mujer había muerto injustamente porque ella, en un momento de celos, la acusó falsamente y la lincharon. Una vez más, esto ya sé que es una serie que si eres escéptico como yo, de repente dices, pero me hizo pensar que esta mujer soltó la sopa en su lecho de muerte, que ella había influenciado en la muerte de una mujer, y esa culpa no la soltó quizás 50, 60 años. Y nadie se había enterado hasta su último momento. Pero te pregunto, ¿hubo consecuencias? Claro, iba a haber consecuencias divinas, Dios sabe. Pero la consecuencia directa es que por 60 años estuvo cargando la culpa, a tal modo que cuando ya no pudo tener control de su lengua, tuvo que soltar la sopa a su nieta por el cargo de conciencia. Mejor vivir en la luz. No le creas a nuestro enemigo. Sí hay consecuencias. La serpiente dice, ciertamente no morirán. Dice, versículo 5, pues Dios sabe que el día que coman se les abrirán los ojos a ustedes y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Es de versículo más que todos me hace odiar a nuestro enemigo porque está horrible. Dice, Dios sabe, pintándolo como esta figura, como egoísta, como insegura. No vayan a ser como yo. Dice, Dios sabe que el día que coman se les abrirán los ojos y serán como Dios. ¿Cuál es el problema? Adán y Eva ya fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y dice, ¿quieres ser como Dios? Como esto. Eva ya era como Dios, ya portaba la imagen de Dios. Y han dicho en Estados Unidos que hay personas que son tan buenos para vender que le podrían vender un vaso de agua a una persona ahogándose. Eso es un ejemplo de eso. ¿Cómo le vendes a Eva? Come para que seas como Dios. Y Eva ya era portadora de la imagen de Dios. ¿Y sabes qué es lo torcido aquí? Que los ángeles no están creados a la imagen de Dios. El humano sí. Y que Satanás en su envidia nos dice en Isaías que quería ser como Dios. El deseo de Satanás era ser como Dios y por eso cayó. Y ve a hombres y mujeres que ya son portadores de la imagen de Dios y le quema la envidia a tal grado que la forma que tuerce la verdad es que les dice, ¿quieres ser como Dios? Cuando ya son como Dios, ya son portadores de la imagen de Dios. Cuánta astucia y qué tan sucio es nuestro enemigo, que de alguna forma convenció a una mujer plena que no le hacía falta nada, que le hacía falta algo. Esas son maquinaciones de venta.
O sea, ¿cuántas veces no hemos caído por esto que pensamos, ay, el momento que tenga esa tele, ese carro, ese teléfono, esa ropa, ese viaje, esas vacaciones, ese hotel, entonces ahí voy a estar pleno, cuando no nos damos cuenta que en Dios ya tenemos plenitud? Eso es aún peor. O sea, aquí no le está diciendo, come esto y tendrás riquezas y tendrás mansiones. Dice, come esto y portarás la imagen de Dios. Eva debió haber dicho, alto, serpiente, ya soy portadora de la imagen de Dios, no necesito nada más. Ay, me frustra porque es tan sucia. Aquí puse en mis notas, maldita serpiente sigilosa. Vendiéndole un vaso de agua a alguien que se está ahogando, vendiéndole inmortalidad a alguien que ya es inmortal, vendiéndole divinidad a alguien que ya porta la imagen y el sello de Dios. Y no solamente eso, perdonen que me frustre, pero es que sí, leyendo esto y estudiando eso, sí me quedé como que ustedes serán como Dios. ¿Cómo? Conociendo el bien y el mal. El bien ya lo conocían. Que si vemos la oferta, lo que Satanás está diciendo, come y seguirás siendo como Dios y le agregarás a tu experiencia el conocimiento del mal, porque el bien ya lo conocían. ¿Cómo accedió Eva? Porque es un estafador, Satanás. ¿Alguna vez has caído ante una estafa? Me pasó con mi esposa hace poco. Fuimos a un lugar playero cerca de Puerto Vallarta. Pasamos la Navidad en Puerto Vallarta el año pasado y fuimos allá no me acuerdo cómo se llama la playa, es muy famosa. Y había ahí un estante donde tenían como lonas de Monster y tenían fajas de billetes y tenían teles y eran rifas. Y se veía muy oficial. Y mi esposa y yo caímos en este rollo de que hay canicas y los avientas, sino que empieza con 50 pesos, que mete 50 pesos y después 100 pesos. Y no, pues es que ya estás subiendo tu premio. Ahora tu premio es de 30,000 pesos, pero tienes que aumentar tu apuesta a 200 pesos. Y yo, que soy bien escéptico y yo que soy bien codo y cuidadoso con nuestro dinero, caímos. Porque nos convencieron que era legítimo, porque yo pensé que realmente era algo oficial de Monster y veía los billetes que ellos tenían y nos engañaron. Nosotros no necesitamos, ¿qué íbamos a hacer? Bueno, con el efectivo sí hubiera estado chido, pero ¿qué íbamos a hacer con una tele? ¿Qué íbamos a hacer? O sea, íbamos a viajar con eso, o sea, iba a estar bien incómodo, pero no sé, nos atrayeron, no sé cómo caímos y caímos. No es que Eva era tonta, es que el diablo es padre de mentira, y te digo esto para que no te confíes, para que tomes el escudo de la fe, para que te protejas contra los dardos ardientes del enemigo, que tomes el yelmo, el casco de la salvación, que recuerdes que en Dios ya tienes todo, que utilices la espada de la palabra de Dios como Jesús para defenderte de las maquinaciones del enemigo. Eva no fue tonta, fue engañada. Y tú, amigo, amiga, a lo mejor no eres tonta, a lo mejor sí eres un poco ingenuo o ingenua, pero la mayoría de gente no cae por falta de inteligencia. Al contrario, caen porque confían en su inteligencia, porque confían y ahí dicen, ¿te imaginas ser como Dios y tener más conocimiento? Y se les pierde la noción de la realidad. El diablo es engañador. Maldita serpiente sigilosa. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Hay un versículo en Primera de Juan que nos dice qué es lo que hay en el mundo. Lo que hay en el mundo es el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Esa es la forma que Satanás tienta. Y es lo que vemos exactamente aquí. Que cuando está intentando descifrar, ok, vale la pena, no vale la pena, vale la pena, no vale la pena, ve el árbol. Y dice que era agradable a los ojos, eso es el deseo de la carne, belleza estética. Vio que el árbol era bueno para comer. Entonces es el deseo de la carne, bueno para comer, que era antojable. Muchas personas creen que era una manzana, la Biblia no nos dice. De hecho, probablemente cualquier cosa sería adivinar, pero recuerda que tomaron hojas de higuera, entonces a lo mejor es un higo, no lo sé, no nos dice. Yo tengo una higuera, espero que el higo no sea el fruto maldito.
pero no nos dice qué tipo de fruto era. El caso es que utilizó que era bello físicamente, que era delicioso como al gusto y que les iba a dar sabiduría. Una vez más, esta es la forma que ataca el enemigo. Muchas veces pensamos, ok, si es algo satánico, es algo que se va a presentar Satanás así oscuro y con maquillaje negro en los ojos y una guitarra eléctrica y la lengua roja y adóranme, no, adora a Satanás. Pero no es así. Presenta algo que lo ves y es antojable y se ve como algo que no es la gran cosa y quizás es hasta bueno, es lo que está intentando decir. Vas a ser como Dios, vas a alcanzar sabiduría, vas a ser una persona tan prudente, tan, no sé. Es la forma que Satanás ataca es eso, es a través del deseo de la carne, del deseo de los ojos y de la vanagloria de la vida. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fueron abiertos los ojos. Eso es muy similar a la realidad de serpiente, que es observadora. La serpiente les ofreció, serás más como Dios, pero el resultado del pecado es que fueron más como la serpiente. ¡Qué deprimente este mensaje! Pero ese es el engaño de Satanás. No serás más como Dios cuando pecas, serás más como nuestro enemigo, no serás más sabio, serás más ¿qué es lo opuesto a sabio? Necio, tonto, perdido, una vez más. No puedo, yo no puedo ponerme y decir, ay, Eva, o ay, dice que también le dio a su marido que estaba con ella. Si ves el Nuevo Testamento, pareciera, y no soy 100% seguro, pero dice que Eva pecó porque fue engañada, pero no dice nada acerca de Adán. Entonces es posible que Adán, que estaba ahí presente y no protegió a su mujer comió por engaño, él comió consciente de lo que estaba haciendo. Quizá por eso Pablo en Romanos dice que así como la muerte entró por un hombre, y le da mayor responsabilidad. A lo mejor nada más le da la responsabilidad porque Adán era cabeza del hogar, como lo enseña la Biblia, y aunque Eva fue quien pecó, Dios pone a Adán como responsable. Recuerde que Eva peca y vamos a ver en el próximo mensaje que Dios busca a Adán primero. Pero no sé, o sea, todo esto pinta tan feo. Fueron abiertos los ojos de ambos. Una vez más, el engaño del diablo es que puedes tener pecado sin consecuencias, pero el pecado siempre lleva consecuencias. Cosieron hojas de higuera, intentaron taparse de una forma tan imposible. No te puedes tapar con hojas, las hojas son frágiles. Se escondieron de Dios, eso lo vemos más adelante. O sea, ¿cómo te vas a esconder de Dios? Pero eso es lo que hace el pecado. El capítulo anterior estaban desnudos y sin vergüenza, y aquí están en un estado que no pueden ni siquiera sobrellevar su desnudez. Su desnudez ahora, en vez de ser un momento de libertad, resulta ser un momento de vergüenza. Y eso es lo que hace el pecado. Toma lo que Dios creó para ser hermoso y lo llena de vergüenza. Esto es lo que el enemigo hace. Y no quiero dejar este mensaje sin hablar de esperanza, porque eso está bien oscuro. Veremos el próximo pasaje de cómo Dios va a proveer una salvación. Pero simplemente quiero salirme un poco del texto para traer un poco de esperanza a ese texto. Hay esta noción que pensamos que porque Dios es más fuerte que el diablo, que nosotros somos más fuertes que el diablo, pero no es así. El diablo, ya lo dije al principio, más sabe por viejo que por diablo, y él sabe cómo atacar. Y si estos primeros dos humanos cayeron, tú y yo vamos a caer. Por eso no me pongo yo a juzgar a Adán o a Eva, porque sé que si yo estuviera ahí, lo más probable es que yo hubiera caído ante los engaños del enemigo. Si caí en Puerto Vallarta ante unos estafadores, entonces, ¿qué es lo que necesito? Reconocer, el diablo es más fuerte que yo. Por ende, no me puedo confiar. No te apoyes en tu propia prudencia, dice Proverbios. Debemos de refugiarnos en Dios, dice el salmista, que Dios es
escudo alrededor de mí. Él es mi fortaleza, Él es mi roca, Él es el quien levanta mi cabeza, Él es quien me esconde bajo sus alas. Que aprendamos no a intentar depender de nuestra astucia, porque nuestro enemigo es más astuto que nosotros, sino que dependamos de la fortaleza de Dios. En otras palabras, refúgiate en Dios, no dejes de orar. Llegó Jesús con los discípulos que no podían seguir orando porque tenían muchos sueños y les decía, por favor, sigan orando porque el espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Satanás te ataca, te apela a la carne, a los deseos, a la vanagloria de la vida. Por ende, no dejes de amar su palabra, no dejes de orar, no dejes de refugiarte en Él, no dejes de buscarlo a Él. Cuanto más amas su palabra, más te estás blindando, más estás tomando el escudo de la fe para poder protegerte en contra de los dardos, el yelmo para proteger tus pensamientos, el yelmo de la salvación. Estás atacando con la espada de la palabra de Dios. No busques atacar al diablo mano a mano, uno a uno. Perderás cada vez. En ese momento Eva debió de haber dicho, Padre, socórreme. Y en ese momento hubiera llegado el Padre y hubiera mandado a la fregada a la serpiente. Pero ella lo escuchó y ella lo entretuvo y ella lo consideró. En vez de huir, amigo mío, refúgiate en la oración, refúgiate en las palabras de Dios. No le des espacio al enemigo que siembre pensamientos de destrucción en tu mente. Son de destrucción, él los va a pintar como lo más maravilloso, pero no lo es. Refúgiate en Dios. Oramos, Padre, te pido que protejas nuestros corazones, que nos acerquemos a ti, que estemos siempre enamorados de ti, que estemos siempre buscando refugiarnos en ti. Padre, te necesitamos. Necesitamos que tú protejas nuestros corazones. Que tú seas ese escudo. Padre, perdónanos si en algún momento entretenemos esos pensamientos. Hay tantos pensamientos satánicos que te escribí aquí. El pensar que tú no nos amas, el pensar que tú no estás ahí, el pensar que nos hace falta algo, el pensar que tú no eres suficiente, el pensar que no van a haber consecuencias o que nadie se va a enterar. Padre, te pido que tú nos guíes a través de tu palabra a la cercanía, porque somos débiles, pero en ti somos más que vencedores. Y siempre cuando estamos refugiados en ti vamos a poder ser victoriosos porque estamos participando de tu victoria. Damos gracias por ello. En nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.